Siempre que hablamos de la tecnología pasa algo así, ¿no? Entonces, en diferentes facultades de ingeniería en América Latina y Estados Unidos sobre cómo crear estas relaciones virtuosas y sobre el tema de la tecnología. Me voy a explicar aquí un poquito sobre el tema, ¿no? No pasó. Ah, ya. Entonces vamos a hacer 4 elementos, ¿no? Uno, pues, ¿por qué tratar de hacer este diálogo que pareciera implícito entre ingeniería y tecnología, ¿no? Pareciera como implícito. Otro, pues, ¿qué aporta el CTS para ese diálogo? Vamos a ver que todo esto tiene que ver con una problematización sobre la tecnología, qué es tecnología, qué está pasando con eso. Y por último, algunos casos que hemos desarrollado aplicando este tipo de elementos en diferentes ingenierías. A ver, por acá. Entonces, uy, a ver. No sé por qué no sé qué. A ver, bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es, sobre todo en este siglo, han venido apareciendo, cuando se discute la formación en ingeniería a nivel mundial, se ha hecho una fuerte crítica a la manera tradicional, sobre todo a la ingeniería heredada de la posguerra, ¿no? Porque han aparecido nuevos retos que creo que han sido evidentes a lo largo de este coloquio, ¿cierto? La crisis ambiental, los problemas sociales, ¿cierto? Entonces aparecen este tipo de elementos que señalo de diferentes estudios y asociaciones en diferentes partes del mundo, ¿no? Donde dice, bueno, entonces, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de las soluciones en ingeniería, ¿cómo metemos ese tema? ¿Cierto? El diálogo sobre el diseño en contexto, cada vez adquiere más el tema del contexto, cómo pensar situadamente la ingeniería, cómo desarrollar esas habilidades situadas. Y cómo desarrollar reflexión, un ejercicio reflexivo de la profesión del ingeniero. Reflexivo me refiero acá, un poco la idea a todos esos elementos que en la ingeniería tradicional a veces no se toman en cuenta, sociales, etcétera. Bueno, entonces, esto tiene que ver con un elemento central y es la pregunta por la tecnología. Todas estas reflexiones que muestro anteriormente de Brasil, Estados Unidos, Colombia, etcétera, lo que muestran es, bueno, claro, aquí hay un core central para desarrollar esa reflexión y es el tema de la tecnología. ¿Por qué? Porque la visión dominante de la tecnología es considerarla solo como un objeto terminado, acabado, discreto, y en ese sentido, si se usa en ingeniería, pues lo que tendríamos es como que simplemente ver esas propiedades técnicas y ya, ¿cierto? Pero esta visión tradicional, según muchos estudios que se han hecho, pues ha mostrado un bajo impacto social. ¿Sí? Entonces, claro, estaría muy alejada de los retos que estamos hablando, ¿no? Entonces, los retos ambientales, los retos sociales, pues esta visión de ver la tecnología solo como objetos que debemos transferir, desarrollar, pues ha mostrado eso, ¿no? Bajo impacto social. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiere decir eso del bajo impacto social, no? Cosas como las siguientes. Entonces, la ingeniería entonces termina resolviendo problemas puntuales, ¿cierto? Termina siendo, por ejemplo, parches que al final terminan generando efectos más negativos que positivos porque está descontextualizada, etcétera. Voy a tomar como un ejemplo a lo largo de podría tomar múltiples, pero lo tomaré uno, por ejemplo, el tema de las tecnologías de la información y comunicación, ¿cierto? Para la educación, por ejemplo. Es un estudio que hemos desarrollado largo acá. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, desde esa visión, el problema de educar con tecnología sería que todos tuviéramos un artefacto, un objeto, un computador al frente, ¿cierto? Pero ¿qué empieza a suceder? Que si lo miramos como está diciendo acá, pues eso ha generado otros problemas, ¿no? Ustedes lo vieron con la pandemia. Nos enfrentamos a retos como, pero no hay la infraestructura necesaria,
pero los docentes entonces son reticentes a este tema. A los alumnos, de pronto sí les interesa o no les interesa el tema, ¿cierto? Entonces, aquí hay un elemento central y es que el uso de la tecnología o de las soluciones de tecnología en ingeniería, en la ingeniería, digamos usando tecnología, pues lo que empiezas a generar nuevos problemas sistémicos, obsolescencia programada, el problema ambiental pues con todo este tipo de cosas, ¿cierto? El que estamos, por ejemplo, entonces diseñando una tecnología, ya viene otra. ¿Sí? Entonces, termina generando muchos más problemas sistémicos. ¿Qué ofrece el CTS para esto, tanto en la educación como en la práctica de la ingeniería? Se han desarrollado diferentes modelos, no entraré en detalle, y es empezar a ver la tecnología como un sistema de relaciones, donde su uso y función, si queremos que recoja todos esos retos, implicaría cómo vincular a la solución de ingeniería todos estos elementos, cómo tenerlos en cuenta, cómo tanto en la enseñanza como en la práctica de la ingeniería se podían tener en cuenta todos estos elementos. Más o menos sería algo así, ¿cierto? Donde al centro estaría lo que llamaremos la innovación y el desarrollo social, ¿cierto? Entonces aquí vemos entonces la tecnología, pues vincular la tecnología como un sistema a la formación y a la práctica de la ingeniería sería sobre todo la comprensión, o además la comprensión de la interacción entre los aspectos sociales, culturales, ¿cierto? Se vinculan a la sociedad porque, obvio, el uso, la función, las consecuencias y todo, pues de las soluciones en ingeniería están inmersas en la sociedad. Entonces, poco lo que nos hablaba Landon esta mañana, ¿no? Entonces, en este punto de la historia no podemos simplemente seguir diseñando tecnologías y sistemas tecnológicos pensando que no va a pasar nada, pensando que no van a tener consecuencia social, pensando que no tienen contexto, ¿cierto? Entonces, aquí se empieza a diseñar una nueva forma de pensar la ingeniería, ¿no? Una ingeniería donde los aspectos sociales, culturales, se vuelven centrales en la innovación, porque si no estamos generando innovaciones que restan y no que suman socialmente. Lo vimos en la pandemia. Entonces, miles de soluciones de software y hardware para educar que no educaron a nadie, ¿cierto? Tenemos los mismos retos de la educación que a finales de los años 90, la misma, de hecho sumamos otra brecha, la brecha tecnológica. Teníamos brechas sociales y ahora tenemos la tecnológica. Entonces, empieza esta idea de que una manera de trabajar esto en la ingeniería es desarrollar un pensamiento que nos permita que tanto la formación, me voy a centrar más en las soluciones en ingeniería, recojan estos elementos, ¿no? Estos elementos que nos plantea una visión sistémica de la tecnología. ¿Qué implica una visión sistémica como para formalizar un poco más lo que estoy diciendo? Claro, por ejemplo, entender que la tecnología es política, ¿no? Entonces, entender qué quiere decir que es política, que la tecnología no es neutral, la tecnología es una forma de diseñar sociedad y la ingeniería termina siendo una forma de diseñar sociedad. No es lo mismo diseñar una sociedad con software libre con software propietario. No es lo mismo diseñar una solución en la que pensamos que todos saben leer y escribir a diseñar pensando que hay gente que de pronto no tiene capacidades informáticas para algo. Entonces, eso quiere decir ver la tecnología como política, es decir, hay diferentes opciones, cada opción, cada tecnología vista como un sistema requiere ciertos elementos, si no sean esos elementos, sería una solución que restringe, quita elementos a la sociedad, quita derechos, quita elementos ambientales, de pronto excluye más, y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto en la pandemia, ¿cierto? ¿Qué más pasa con eso? Pues empezar a abrir esa caja negra y darse cuenta pues que las soluciones no son neutrales, ¿cierto? Esto es simplemente una formalización de lo que he dicho, claro, entonces cada solución, y aquí lo vieron a lo largo del Congreso,
cada solución tecnológica detrás tiene que un modelo económico, un modelo social, entonces hay que tener en cuenta eso, si no terminamos con soluciones que las comunidades de bajos recursos no pueden usar porque son simplemente costosas. En la pandemia vimos proliferación de computadores, etcétera, de los gobiernos en América Latina, que una vez los gobiernos los dejan instalados, nadie los puede usar porque no hay quien pague el internet, no hay quien pague la luz, no había profesor para esto, no entendemos esto que enseña, será que educarme en línea es lo mismo que educarme presencialmente? ¿Ese es el cálculo que yo requiero, o el que yo veo por videos o no? Entonces, a eso viene el caso de que estoy hablando. Entonces, empezar a ver que no son neutrales, ¿cierto? En síntesis, pues, eh, las tecnologías pues tienen, y de hecho, por default, están incluyendo elementos sociales, culturales, es decir, que las tecnologías no son neutrales, es, como diría Landon Winner, una especie de sonambulismo, ¿no? Tecnológico, pensar, es decir, comprarme los valores, comprarme las soluciones, sin entender qué es lo que está pasando. Ese funcionamiento, pues claro, es situado, ¿no? Es decir, va a afectar política, social, económicamente, pero hay una cosa interesante de ver las tecnologías así, las soluciones así, en ingeniería, y es que hay diferentes soluciones. Entonces, por ejemplo, el caso de la educación, tal vez, y aquí ustedes lo vieron, si yo lo mirara desde una mirada artefactual, diría, no, el problema de la educación es pues tener un computador al lado, darle el software, el hardware que me piden, pero lo que nos damos cuenta en la realidad es que si usamos esta visión, tal vez de pronto en algunas partes eso no sea sostenible económicamente, tal vez en unas tengamos que desarrollar un modelo híbrido. Muchas partes de América Latina, por ejemplo, tomó fuerza la educación por radio. En otras partes, como vimos acá por los costos, eh, tocó hacer cosas online, cosas offline. Entonces ahí aparece el reto de la innovación en ingeniería. ¿Cómo diseñar eso? ¿Cierto? ¿Qué plantea el CTS? Pues no voy a entrar, claro, en modelos, pues para eso, digamos, los invitamos un poco a conocer más en la página del CTS Lab, pero sí que haría una serie de preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir que una tecnología funcione para la inclusión social? ¿Mm? Entonces no es que funcione, ¿para quién funciona? ¿Qué quiere decir que incluya? Creo que a lo largo de este foro lo hemos discutido bastante. Ah, que incluya quiere decir que yo entre y dé mis datos y llene una serie de datos para que me funcione. ¿Y esos datos de quién son? ¿No? ¿Y qué quiere decir que no funcione? ¿No? Entonces, se vuelven elementos centrales del diseño en ingeniería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo miro por ahí, por ejemplo, me empiezo a dar cuenta que funcione o no funcione, no tiene que ver solo con un efecto, con un elemento técnico o un elemento social, sino con la interacción entre los diferentes elementos. Es lo que nos mostraron esta mañana, ¿cierto? Que las tecnologías para la educación cumplan ese papel, implica que los ingenieros, los profesores, los alumnos, las instituciones se coordinen de alguna manera para entender qué quiere decir que eduque. ¿Sí? ¿Cierto? Si no, diría aquí, esta propuesta no educa. Diseñar pensando que no va a ir, que los contextos son universales, no va a funcionar. Es lo que estaban viendo aquí todo el tiempo, ¿no? Eh, que esa idea de transferencia no hay tanto una transferencia, más bien hay una como co-construcción, ¿cierto? Y si no somos conscientes de esa co-construcción, pues terminamos es como construyendo soluciones excluyentes, ¿no? Porque al no tener en cuenta ese contexto, pues son soluciones costosas, que al final no sabemos ni cómo funcionan. Un ejemplo clásico que están ustedes, que estamos viviendo ahora es el de los sistemas masivos de transporte, ¿cierto? Si ustedes van y miran en detalle, pues es que los sistemas masivos de transporte de nuestros países no funcionan si no hay una interacción con las demás formas de transporte. Si son competitivos, nunca van a funcionar, van a ser un problema más, ¿cierto? Pero eso implica una visión así, bueno, el usuario, la tarifa, ¿qué implica esto en términos de ciudad? ¿Qué implica esto en términos de movilidad? ¿No?
Y por último, pues voy a plantear como algunos casos rápidamente de cómo hemos usado esto en ingeniería. Entonces, aquí viene un primer caso. Este es, otra vez se salta una diapositiva. A ver. Ya, listo. Este es un caso clásico que puede pasar en cualquier parte, ¿cierto? Aquí, hablando del tema, en Bogotá se quería resolver, hace un par de años, se quería resolver el tema de la educación, ¿cierto? Un poco antes de la pandemia, ¿cierto? El tema de la educación con una intranet que conectara alumnos, profesores, todos iban a capacitar, todos iba a digitalizar, estos en colegios presenciales, y pues no funcionó. Valió millones, después de 10 años nos llamaron, oiga, pues esto no sirve, entonces, ¿qué pasa? Vemos estos problemas, ¿cierto? Nadie entiende eso, los profesores no se quieren meter a eso porque se sienten señalados, los alumnos dicen eso es más aburrido que prefiero el libro. ¿Qué hacemos nosotros? Pues con esto entonces se usan una serie de estrategias de herramientas para empezar a ver, por ejemplo, cómo se percibe el sistema, cómo se puede construir una solución, cómo se construye esa pertinencia, ¿cierto? Y cómo se discute el uso, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, un problema es que se pensaba como que ya, pues claro, todo el mundo lo usa, no, hay que construir el uso. ¿En qué materia los profesores sí lo pueden usar? ¿En cuáles sí, en cuáles no? Según el contexto, según todos los colegios no son iguales, hay unos que tienen recursos, otros que no, hay unos donde esto sí sumará a la educación, otros donde resta, ¿cierto? Este es otro caso, este es un caso en el cual se van unos ingenieros eléctrico-electrónicos y mecánicos a dar una serie de maquinarias y capacitar gente para que haga microempresas asociadas al área de la construcción. Entonces ya van, les dan las máquinas, les enseñan a manejarlas y al cabo de los 5 o 6 años nadie supo de esto. Valió miles de millones de dólares. Va uno allá, no sabemos, se perdieron las máquinas. ¿Qué sucede? Pues todo esto, ¿no? Nadie las usa, desconcierto. La gente pues aburrida porque le prometieron que pues iba a ser casi millonaria con estas cooperativas y pues al final todo el mundo eh, pues muy desconcertado. Otra vez, a ver. Oh, a ver, ahí. Entonces, claro, este tipo de enfoque nos lleva pues a un tema de generar desde ingeniería un diseño mucho más participativo, donde se resignifica el uso, que crean procesos de apropiación, se crean procesos de gestión social de oportunidades laborales y se crea un modelo en el cual las personas pues retoman, construyen esto como una vocación brutal y desde ahí entonces esto empieza a funcionar, ¿no? Pero para esto, pues los ingenieros tienen que pues, mirar esto de una manera sistémica, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo. Por último, este es otro ejemplo clásico de América, pues de que pasa en muchas partes de América Latina. Aquí se gastan millones de dólares en un modelo de participación para jóvenes con tecnologías de información y comunicación. Entonces, se les dice a los jóvenes, les vamos a que ustedes hagan la planeación local en Bogotá. Pásenos sus proyectos de ambiente, de todo lo que ustedes quieran. Nos llaman porque pues evidentemente nadie ni sabe qué es planeación participativa, ¿no? Nadie. Nadie usa esto. Entonces aquí hacemos lo mismo, ¿no? Se desconoce, etcétera. Con este tipo de enfoques, pues claro, se permite una gestión de las necesidades de la comunidad, se hace un diseño en contexto y pues se crea unos modelos mucho más sostenibles y viables por parte de la sociedad, donde la ingeniería y los ingenieros cumplan un papel central en este proceso de apropiación. Conclusiones, rápidamente por el tiempo. Entonces, claro, este diálogo entre ingeniería y CTS pues permite desarrollar un modelo, digamos, situado de cómo serían esas relaciones virtuosas entre innovación social e inclusión, ¿cierto? Segundo, desarrolla una manera comprensiva de cómo las soluciones tecnológicas de la ingeniería pueden aportar, sumar, entender en las realidades también contextuales cómo esto se puede hacer, ¿no? Cómo se puede hacer en Bogotá, cómo se puede hacer en Quito, en Cuenca, no es igual.
Y sobre todo una cosa bastante interesante, porque entonces la ingeniería empieza y los ingenieros empiezan a tomar un rol muy central para desarrollar estrategias de participación, de vinculación, mucho más simétricas, mucho más heterogéneas, mucho más viables, donde la ingeniería se vuelve un factor de transformación social. Bueno, eso era lo que les quería compartir así muy rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos el día de hoy y por su intervención. Ahora le damos paso al doctor Vladimir Sierra, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas y coordinador del Grupo Investigación Sociedad 4.0, Subjetividad, Socialización y Tecnología Digital. En esta tarde nos acompaña con su ponencia titulada Cosificación en el mundo digital sobre objetos, cosas y entidades de la ciberexistencia. Bienvenido, Vladimir. Buenas tardes, chicas, chicos. Es una grata, para mí, sorpresa enfrentar un auditorio juvenil. No lo esperaba, pensaba que era un auditorio más, digamos, más adulto, y por eso yo había preparado una ponencia, digamos, de algún modo complicada. Yo vengo de la filosofía, del campo de la filosofía social, y bueno, esa ponencia piensa desde ahí. Sin embargo, es un reto para mí poder, y porque eso es lo que quiero hacer, quiero hablar para los jóvenes. Y creo que es bueno hablar para ellos porque ellos están insertos en lo que se llama mundo digital, más que nosotros, ¿no? Llamemos, digámoslo así, son lo que se suele decir nativos digitales, ¿no es cierto? Yo soy un migrante, estoy distante de la tecnología, no mucho, pero tengo más distancia que ustedes, y entonces voy a tratar de transformar esta ponencia en un lenguaje, digamos, asequible, sobre todo a los jóvenes, porque esto espero que les llame la atención, porque tiene que ver con el desenvolvimiento de su vida. Bueno, miren, hace un año y un poquito más, un autor de origen coreano que vive en Alemania, vive en Berlín, que se llama Byung-Chul Han, que es un actor, digamos que es un filósofo está bastante prolífico, que publica mucho y cuyo centro de reflexión es la crítica a la tecnología digital, es decir, él desprecia la tecnología digital. Tanto así que este autor no tiene, por ejemplo, redes sociales, no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene nada. No le gusta que le filmen, es decir, vive como alejado de este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque a lo largo de su obra él ha ido mirando que la tecnología digital nos destruye. Solo voy a recordar un texto de él ya que tiene algún tiempo, un texto que se llama Psicopolítica, donde él denuncia que la tecnología digital tiene la capacidad o dota de la capacidad a los estados para poder observarnos. Es decir, hay una metáfora en el pensamiento social del panóptico, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo una visión total de ustedes, ¿no es cierto? Panóptico quiere decir mirar todo y puedo de algún modo controlar, puedo ver quién está atendiéndome, quién está jugando con el celular, ¿no es cierto? Este autor dice que la tecnología digital va mucho más allá y crea un panóptico, dice, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre el panóptico y el vanóptico? Lo primero, que el panóptico está vinculado a mis ojos. Si yo cierro los ojos ya no les veo, ¿no es cierto? Mientras que el vanóptico está vinculado a la capacidad que tiene la tecnología para observarles. Y ustedes saben, deben saber, espero, que cuando en la noche están próximos a dormir y prenden su teléfono, inmediatamente la tecnología les está observando. Mira lo que hacen a través de la cámara del teléfono, escucha lo que dicen a través de los micrófonos y entonces tiene una visión 360 grados de su vida, ¿no es cierto? Es muy difícil ver a una persona cuando está ya en la cama lista para dormir. La tecnología lo hace. Entonces, por eso este autor desprecia la tecnología. Como les decía, hace año y medio él publica un libro muy famoso que se llama No Cosas. Voy a leer aquí, si está se llama No Cosas, Quiebras del mundo del hoy, dice. Esto publica hace un año y es como un resumen de toda la crítica que él ha hecho a la tecnología digital, y yo leí ávidamente este texto, pero me pareció que estaba fallando la crítica que él levantaba a la tecnología digital, entonces levanté una crítica a su crítica, que es lo que quería compartirles con ustedes. ¿Qué dice él en este libro? No cosas. ¿Qué es una no cosa? Por ejemplo, es lo que ustedes deben hacer, mirar una fotografía en el teléfono celular. Cuando ustedes miran esa fotografía, lo que están mirando es una inmaterialidad, dice Byung-Chul Han. ¿Por qué? Porque no tiene el soporte físico que tiene una fotografía analógica de papel. Nosotros, ustedes deben saber que cuando
digamos, escudriñan los álbumes de sus padres o quizás de sus abuelos, van a encontrar fotos de papel. Posiblemente ninguno de ustedes ya utiliza fotos de papel, ¿no es cierto? Sino fotografías digitales que se pueden compartir a través de la tecnología. Esa cosa, digamos, eso es una no cosa. Esa foto digital es una no cosa, ¿por qué? Porque no tiene soporte digital. O pongamos otro ejemplo, cuando ustedes escuchan música en Spotify, ¿no es cierto? Está bien, ¿no es cierto? Se escucha bien ahí. ¿Sobre qué soporte está esa canción? No tiene un soporte material, tiene un soporte digital, es una no cosa. ¿Cuál es el soporte material de una canción? Bueno, ustedes deben ver también en la casa de sus abuelos el disco, ¿no es cierto?, de vinilo. Ese instrumento que nosotros queríamos tanto y lo cuidábamos tanto, porque una vez que se raya un disco de vinilo, no hay cómo escucharlo más, ¿no es cierto? Entonces había una suerte de relación ritual con el disco de vinilo. Ustedes ya no usan. Y si es que se dañase su dispositivo que les permite acceder a Spotify, simplemente compran otros. Y las canciones que escuchan, las que les guste, Maluma, lo que sea, ¿no es cierto? Siempre va a estar ahí. Es decir, el rato que ustedes tengan un dispositivo digital, cualquiera que este fuere, pueden ingresar y escuchar su canción preferida. Entonces, esa canción es una no cosa, ¿por qué? Porque no tiene soporte. Y entonces este autor, Byung-Chul Han, está muy descontento con que el mundo se vaya transformando en un mundo de no cosas. ¿Por qué? Porque hay una desmaterialización de la existencia, ¿no es cierto? Otra vez cojamos el ejemplo de los discos. Cuando uno era un buen aficionado a la música, solía tener en la casa varias cajas de discos, ¿no? 20 cajas de discos, y entonces cuando venían las amistades uno podía jactarse de ser un gran coleccionista de música. ¿Cuál de ustedes puede jactarse de eso? Ninguno, porque ya no tienen cosas, todos. Y por ejemplo, en aquel tiempo, estoy hablando de los años 80, cuando yo tenía la edad de ustedes, un poquito más, si tú tenías un disco, digamos, de Pink Floyd, de Kiss, de estas cosas, eras un tipo especial en el grupo de amigos, porque quizás solo tú tenías ese disco. Y venían tus amigos y decían, hazme escuchar el disco. Tú decías, sí, escucha, pero no lo topes, porque lo puedes rayar. Tú tenías una propiedad un poco sagrada, ¿no es cierto? Una cosa material. En la actualidad eso no funciona. Si alguno de ustedes tiene el último, no sé, pues disco de no sé quién, del mejor cantante de esta época, eso lo tienen todos, porque no tiene nadie como propiedad privativa, ¿no es cierto? Sino que está colgado en redes. Y ustedes no se preocupan de decir, hazme escuchar, invítame a tu casa para escuchar el disco. ¿Por qué? Porque simplemente cualquiera puede acceder a él. Quizás con estos ejemplos ustedes pueden hacerse a la idea de que son las no cosas, ¿no? ¿Y por qué es grave para Byung-Chul Han que no tengamos cosas con soporte material, sino no cosas con soporte digital? Porque la materialidad, dice Han, y es la tesis central del libro, nos vincula a una historia y a una cultura. Esto es importante. La materialidad de una cosa nos vincula a una historia y a una cultura. Voy a tomar los mismos ejemplos. Ustedes, me gusta verles escribiendo en papel, ¿no es cierto? En la universidad los chicos ya no escriben en papel, sino no escriben simplemente. Cogen algunos apuntes en tablets o en los mismos teléfonos celulares, ¿no es cierto? Estos cuadernos que tienen ustedes, cuando de aquí a 20 años ustedes estén casados y tengan hijos, si es que conservan los cuadernos, va a ser muy agradable encontrar ese cuaderno que tienen ahora en las manos. ¿Por qué? Porque cuando lo encuentren ya amarillento van a decir, ese cuaderno les va a retrotraer a la historia, ¿no? Este cuaderno compré en tal lugar, escribí este cuaderno y lo llené cuando yo tenía tantos años, eran mis compañeros tales personas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Las cosas materiales tienen un vínculo directo con la historia y además con la cultura, porque por ejemplo ese cuaderno es distinto el comprado aquí en el Ecuador que el que pudiesen haber comprado en Suiza, por ejemplo, ¿no? Cada objeto que se compra tiene la particularidad de vincularnos con la historia y con las culturas. Entonces, Han, este autor, se enoja y dice, esto no puede ser, porque cuando tenemos no cosas, como las canciones en Spotify, como las fotos digitales, esos no objetos no nos vinculan con nada, ¿no es cierto? Es decir, si es que alguien de aquí hace un texto en el celular o en una tablet y después de 20 años vuelve a extraer el texto y lo mira en otro dispositivo, que serán hiper diferentes a los que tenemos ahora, esa lectura de lo que hizo no le va a retrotraer a ninguna cultura y a ninguna historia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando ustedes han visto, si ustedes visualizan un texto digital, ahora, después de un año, después de 3 años, ese texto no se amarillenta, ¿no es cierto? Como el texto que está aquí. Las hojas no se ajan, la tinta no se vuelve tenue, entonces no tienen
esta vinculación con la historia y con la cultura. Y entonces enoja mucho Han. ¿Hacia dónde vamos? Dice, ¿no es cierto? Vamos a un mundo empobrecido en espesor histórico y cultural. Ustedes saben, sobre todo los jóvenes porque son aficionados a los videojuegos, que estos nuevos espacios, estos metaversos, como lo llama el creador de Facebook, estos espacios que comienzan a brindarnos lugares de recreación que no tienen soporte material, ¿saben? ¿No? Los juegos de video no tienen soporte material. No son como ir a jugar básquet o fútbol, que tiene una cancha, un estadio, lo que fuera. Acá no tenemos soporte materiales. Y entonces esto nos agrava el problema de nuestra vinculación con la cultura y la historia, creando así, estas son palabras de Han, un empobrecimiento de nuestra experiencia de mundo. Esto es términos filosóficos, pero entiendan como que la vida se nos hace difícil de llevarla por esta distancia que tenemos con las cosas. Quiero tomar en la última parte del libro de Han, él realiza un excurso, digamos, hace un gran ejemplo. Cuenta él que estaba caminando, iba con su bicicleta en Berlín, se cae y cuando se cae, alza la mirada y ve un almacén donde se vendían rocolas. E ingresa y se fascina, porque claro, de oír música en Spotify a oír música en una rocola hay digamos, una separación gigante, ¿no? Y él se compra la rocola. Y se compra la rocola y explica a través de este objeto cómo este objeto, la rocola, crea una espacialidad particular en su cuarto. Dice, yo llegué a mi casa y no sabía dónde poner la rocola. Al final se decide poner la rocola en algún lugar y esa rocola crea una dinámica espacial, una dinámica que le permite a él ubicarse en el espacio. Les pregunto a los jóvenes, ¿dónde ubican ustedes la música de Spotify? Aquí, ¿no es cierto? ¿Cuándo más? Si es que quieren almacenar algo ahí. Pero esto es un objeto perecible. La rocola no. Él mismo dice, esta rocola fue construida en 1956 por tal constructor y ahora la adquiero yo. Esta rocola estuvo antes de que yo nazca y va a estar ahí después de que yo muera. Esa es la importancia de las cosas, dice él, ¿no es cierto? Bueno, es la crítica que hace él y frente a eso yo leo y me parece que está de algún modo equivocado. Comparto ciertas cosas de su crítica, pero me parece que él realiza una crítica romántica. Para que entienda que es una crítica romántica, es una crítica que cuestiona el presente, pero quiere volver atrás. ¿No es cierto? Él no quiere Spotify, quiere una rocola. Incluso, miren, esa rocola funcionaba con monedas de la República Federal Alemana. Una moneda que se llamaba marco alemán, que ya no existe, porque ahora están los euros, ¿no es cierto? Entonces él incluso va y recupera monedas de coleccionistas de marcos alemanes para tener esta cuestión así tan romántica de meter la moneda en la rendija y que entonces se ponga la música que él quiere escuchar, ¿no es cierto? Se vuelve romántico, quiere decir despreciar el presente, pero no para ir más adelante, sino para irse para atrás. Él no quiere Spotify, quiere la rocola, ¿no es cierto? Y ahí me parece que él se equivoca desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama proceso de acumulación de artificialidad cultural que siempre nos va a arrojar hacia adelante. Es decir, si ahora tenemos planchas eléctricas, no podemos volver a la plancha de carbón, pues, o sea, sí, si tú eres un exquisito y tienes en tu casa una plancha de carbón, es bonito verla, pero no vas a planchar los pantalones todos los días con la plancha de carbón, imagínense la porquería que harías del cuarto, pues no hay cómo. No hay como, han visto ahora si van a Maxitec que venden estos aparatos para escuchar música, para escuchar en vinilo, ¿no es cierto? Sí, es algo romántico, llega, qué sé yo, tu pretendida, tu pretendido a la casa y tú quieres ser agradable y entonces le dices, te voy a hacer escuchar música de vinilo y sacas tus discos y claro, vas a impresionar, ¿no? Pero fuera de eso va a ser cansado, es mejor que tú le hables a Alexa y le dices, Alexa, ponme tal canción y la Alexa te pone la canción, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos criticar el presente, yo estoy de acuerdo en la crítica de Han, la tecnología, como nos decía Javier, nos trae una serie de incomodidades, una serie de cuestiones peligrosas, pero no por eso podemos decir, no quiero tecnología, sino quiero esa tecnología, pero mejorada. Quiero esa tecnología, pero para que sirva a mis necesidades, no para que me vuelva una suerte de tornillo de esa tecnología. Y por ahí va mi crítica, que no la voy a poder desplegar mucho porque ya mismo me levantan la carita alegre de allá arriba. ¿Cuál es mi crítica? En una tradición del pensamiento crítico marxista aparece una categoría que se llama fetichización. Para que lo entiendan, fetichización está vinculado a este pasaje bíblico cuando el pueblo de Israel, Moisés se va a traer las tablas, ¿no es cierto?, las leyes sagradas, y el pueblo de Israel
pensando que Moisés ya no va a volver, hace un becerro de oro, ¿no es cierto? Y comienza a adorar al becerro como si se tratase de Dios. Eso es un acto fetichizante. ¿Qué quiere decir? Dar el becerro de oro por Dios, equivocar, dar mucho poder a algo que no tiene poder. El becerro de oro no es sino un objeto, es una cosa, no es Dios. Dios es distinto. Esta idea de fetichización toma el pensamiento marxista y aplica a la forma que tenemos los seres humanos en el mundo moderno de vincularnos con las cosas. Al igual que el pueblo de Israel fetichizó al becerro de oro, por ejemplo, nosotros ahora fetichizamos un Lamborghini, un Ferrari, o por qué no, un Samsung Galaxy Fold 4. Le fetichizamos. ¿Por qué? Porque si yo muestro, por ejemplo, yo estoy aquí y les digo, miren, tengo el Samsung Galaxy, les abro, y ustedes van a decir, wow, el tipo, porque no van a recordar que me llamo Vladimir, es valioso no porque él es valioso como ser humano, sino porque tiene este aparato que es súper valioso. Fetichización quiere decir que la cultura moderna da más importancia a los objetos materiales que a los seres humanos. El Ferrari puede ser bonito, pero no, el Ferrari por sí mismo no tiene valía. Es un objeto útil para desplazarnos. Quien tiene valía fueron aquellos artesanos, porque saben que el Ferrari hacen artesanos, ¿no? Las partes internas. Esos artesanos que decoran el interior de esos carros son los que tienen valía. Son grandes artesanos, no el carro. El carro es una expresión de esos artesanos, ¿no? Entonces la fetichización justamente es eso, dar importancia, valor a las cosas y transformar a los seres humanos en cosas. Esto se llama cosificación. Mientras yo doy valor a la cosa, voy mermando los valores humanos que tengo y entonces termino deviniendo una cosa. Esto lo sabemos. Esto tiene que ver con algo que Marx llamó la teoría del valor, que no la puedo explicar, es una teoría económica que explica por qué esto es así. ¿No es cierto? Cuando tú ves una puerta muy bien tallada, dices, qué linda puerta. O cuando ves un edificio, ¿han visto estos edificios de Uribe Schwarzkopf en la Carolina? No sé si sean bellos, pero para mucha gente debe ser bellos, ¿no? Y dicen, qué lindo edificio, qué grande, etcétera, etcétera. El edificio es una cosa para habitarla, no tiene más valía que esa. Si no hubiera seres humanos, no tendría ninguna valía, ¿no? Porque no habría quien lo habite. Quien realmente tiene valía fueron los obreros que se sacaron la mugre por construir el edificio. Ese grupo de obreros son los importantes, no el edificio. Entonces hemos invertido la valoración del mundo, ¿no? Desde esa perspectiva yo miro el texto de Han y digo, eso es lo que está pasando en la actualidad. No tanto que la desmaterialización de los objetos debe llevarnos hacia atrás, ¿no? A buscar la rocola en vez de Netflix o de Spotify. No es eso. Tampoco quiero abandonar Netflix para volver a los cines antiguos donde había las ruedas de celuloide, ¿no es cierto? Que se rayaban y después la película se cortaba en la mitad, etcétera, etcétera. Y decir esto es hermoso porque el celuloide me recuerda a mi historia, etcétera, etcétera. No, tenemos que ir para adelante. Pero el peligro que corremos es el mismo que había descubierto más, pero inflacionado. Es decir, el proceso de fetichización se hizo hiperfetichización. El proceso de cosificación se hizo hipercosificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología digital, porque es deslumbrante, ¿no es cierto? Lo que hace. Ustedes tal vez no lo recuerden, pero por ejemplo, la primera vez que yo vi que en un aparato de estos podías ver un video, casi pierdo la cordura. Eso era imposible. Solo les pongo algo para que comparen. Descargar una foto en un celular hace, no sé, 15 años, podría demorarte 20 minutos. O sea, no podías descargar un video. Pues. Y después poder ver un video y mientras él ve el video contestar WhatsApp. Esto es deslumbrante. Y el problema de la tecnología digital es que va cobrando mayor centralidad. Va transformándose en un hiperfetiche, es decir, en el becerro de oro de Moisés, pero muchísimo más. Y no solo la tecnología en cuanto a sus dispositivos, digamos, de conexión, sino a toda su producción de aplicaciones, ¿no es cierto? Nos deslumbra, un traductor de Google nos quedamos locos, ¿no? Cuando le dices, hi Bixi, y Bixi te contesta, te quedas bastante extrañado, ¿no? Cuando dices, Alexa, prende los focos, apaga la televisión, prende acá, cierra esto, etcétera. Creemos que ese aparatito, ¿cómo se llama? Echo se llama, ¿no es cierto? El de Alexa. Ese aparatito tiene vida propia. Miren, hace mucho tiempo, cuando comenzó la discusión sobre el cyberspace, se les ocurrió a algunos teóricos decir que era un mundo paralelo. Que, por ejemplo, en Second Life, tú tenías una vida distinta a la que tienes aquí. Sí, porque yo soy, digamos, masculino aquí, y en Second Life puedo ser femenino. Aquí soy, qué sé yo, tengo sobre los 50 años, ya podría tener bajo los 20. Es decir,
te permite esto, pero lo que no podemos suponer es que la tecnología se convierte en el becerro de oro, porque cuando la convertimos en becerro de oro la tecnología, nosotros devenimos, ¿qué? Cosas, en el texto pongo yo, devenimos incluso no cosas. Nos convertimos, y esto lo dice Han en otro texto, nos convertimos en poblaciones basura. Es un término que usa una empresa norteamericana para clasificar a los consumidores de tecnología. Si tú tienes un ingreso alto, eres, como suelen decir, un consumidor premium, ¿no es cierto? Si no tienes ingresos, eres basura, porque no vas a consumir. Entonces, eso es lo que debemos evitar. La tecnología está ahí, con todos los correctivos que nos comentaba Javier, para ser funcional a nuestras necesidades, como siempre lo fue. Desde que el ser humano creó las flechas, creó los primeros martillos, la tecnología está ahí para servirnos, para potenciar nuestras capacidades. No está ahí para desplazarnos, no está ahí para ponernos al margen de nuestra aventura, que es la única que tenemos, la aventura humana, ¿no? Entonces, nosotros, y ahí viene mi crítica, lo que debemos hacer no es tanto asustarnos por la desmaterialización del mundo. Hay que usar Netflix, hay que usar Spotify, hay que usar la fotografía digital y todo aquello que nos brinde, ¿no es cierto? Pero nunca suponer que estos artefactos digitales tienen alguna importancia por fuera de aquella que nosotros le otorgamos desde nuestras necesidades. Porque de lo contrario, si hacemos eso, miren, hay un sociólogo francés, Latour, que inventó una cosa que se llama la teoría actor-red, donde él cree que nosotros hemos perdido centralidad, los seres humanos, ¿no? Y no somos sino un nódulo más entre una red de conexiones en el espacio cibernético, ¿no es cierto? Esto no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque hay que partir del principio que toda la tecnología, todo el desarrollo que tenga esta tecnología, ¿no es cierto? No es sino en función de nuestras necesidades. Y para terminar, porque ahora veo la carita, para terminar, hay algo que se discute ahora y que lo estamos investigando. Esto quiero también hacer un poco de publicidad. Como cuando me empezaron decían, en la Católica tenemos un centro de investigación, están todos invitados. No sé cómo llegaron acá, pero bueno, sepan esto, nosotros estamos explorando cómo la tecnología afecta la vida de los jóvenes y la vida de los sistemas sociales. Hay una cuestión importante con la que quiero terminar, la famosa inteligencia artificial. Esto es un concepto mal logrado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un término estándar, estamos siempre relacionándolo con la inteligencia humana. No existe una inteligencia artificial en el sentido de algo que puede superar la inteligencia humana. Existen programas bastante desarrollados que tienen la capacidad de lo que se llama machine learning, pero que están ahí para ser funcionales a nuestras necesidades. Siguen siendo simples martillos con los que podemos martillar, con lo que podemos descargar más fuerza que con nuestras manos, pero no llegan a ser tecnologías sustitutivas, porque si es que la inteligencia artificial la damos como una capacidad psíquica superior humana, entonces ya tenemos que cerrar el telón y desaparecer, volvernos no cosa, porque si ya la tecnología digital ha sustituido nuestras fuerzas físicas y la tecnología digital sustituye también nuestras capacidades psíquicas, entonces, ¿qué hacemos en este planeta? Pues, ¿no es cierto? Entonces, no podemos permitir que estos dispositivos, estas tecnologías digitales ocupen la centralidad que siempre debemos ocupar para que estas tecnologías siempre estén en función de nuestras necesidades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por acompañarnos y por tu presentación. Ahora invitamos a intervenir a Javier Alvarado, director ejecutivo en Fundación Telefónica, quien ha tenido una trayectoria profesional en organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional con experiencia en desarrollo social en Ecuador, la región andina, Centroamérica y el Caribe, liderando programas de inclusión social y económica, género, derechos humanos, respuesta humanitaria en emergencia y responsabilidad social corporativa. En esta ocasión nos acompaña con su ponencia llamada Tecnologías Digitales para el cierre de brechas sociales. Bienvenido, Javier. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas.
Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir lo que desde la Fundación Telefónica como brazo social del Grupo Telefónica hacemos en términos de la incorporación de la tecnología digital como un habilitador para el desarrollo social. Para muchos, y quizá en muchos de los espacios en los que interactuamos, hablamos de que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial. Y así es como se está definiendo para muchas generaciones los cambios y la evolución que ha tenido el mundo en todas sus dimensiones, en todos los ámbitos. Sin embargo, a nosotros nos gusta pensar, dada la característica de esta revolución en particular, que estamos frente a la primera revolución de la tecnología digital. Porque las características que esta presenta son evidentemente diferentes a todo lo que ha sucedido en los siglos anteriores, en las revoluciones anteriores. Y es diferente por la velocidad de cambios, por la velocidad de innovación, por la velocidad de evolución que ha tenido esta revolución en particular. Y en este sentido, hablamos de un mundo 4.0. Un mundo que, a decir de la CEPAL, especialmente en el caso de América Latina y el Caribe, tiene una evolución acelerada. La pandemia logró algo que se pensaba que nos iba a tomar todavía unos 10 años más en términos de cambios, en términos de adaptaciones y evidentemente esto se dio en los primeros 6 meses de la pandemia. ¿En qué realidad estamos ahora? Pues estamos en una economía que ha tenido un decrecimiento del Producto Interno Bruto, se calcula de menos 7.7% en la región, con caídas de exportaciones de 2 dígitos, con caídas de los ingresos en las empresas y evidentemente uno de los temas que estamos viviendo actualmente, el desempleo. En Ecuador, 3 de cada 10 personas apenas tienen un empleo en relación de dependencia o un empleo que se pueda llamar digno como se lo suele conocer acá. ¿Y qué sí ha pasado? Que se han incrementado el número de pobres en la región, 45.4 millones de personas bajo la línea de pobreza. Ahora, estas características contrastan evidentemente con lo que está sucediendo en la evolución de nuestra sociedad en términos de económicos. Hay nuevos modelos de consumo, son unos consumos en línea, hay nuevos modelos de negocios evidentemente y una nueva forma de hacer producción, una producción inteligente. Se habla, por tanto, de una economía que pasa de ser conectada a una economía que se convierte en digitalizada. Y en esta economía digitalizada se habla mucho de un concepto que es el de la transformación digital, un elemento que facilita, que acelera precisamente la incorporación de las tecnologías digitales en varios ámbitos. Y uno en el que nosotros particularmente estamos interesados es en identificar cómo la tecnología digital puede ser un habilitador para el cumplimiento de la Agenda 2030, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en términos de reducir la huella de carbón, especialmente en términos de generar una mayor inclusión, y en este sentido, cómo lograr que la tecnología digital pueda ser no el centro, sino un habilitador, un vehículo que nos permita movilizar a los seres humanos para no dejar a nadie atrás en este ejercicio de transformación. Ahora, estas prioridades del bienestar social, de la resiliencia productiva, de la sostenibilidad, solo son posibles en la medida en la que efectivamente no dejemos a nadie atrás. Y por eso nosotros buscamos permanentemente espacios en los cuales logremos utilizar las diferentes tecnologías digitales como elementos que nos permitan hacer innovación social. Por definición de algunos autores, la innovación social requiere tener una relación costo-beneficio que sea mejor que los métodos tradicionales que se han tenido y que, por tanto, estas innovaciones nos permitan hacer que lo que creemos, que lo que generemos o mejoremos pueda ser escalable, pueda ser replicable y que fundamentalmente puedan ser convertidos en programas y políticas públicas para impactar en la población en general, para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, en ese escenario, en el cuadro que tienen ustedes en la diapositiva, solamente para
para estar centrados en el abordaje desde donde planteamos esta innovación social, los elementos que deberían estar respondiendo a las tecnologías digitales cuando son incorporadas dentro de este proceso de innovación. Ahora, una de las cosas que vivimos, y especialmente creo que cada uno de ustedes, como decía mi colega hace un momento, los jóvenes en particular están viviendo y quienes están en el sistema educativo, es que es necesario comprender hacia dónde está moviéndose este nuevo ecosistema de trabajo, esta nueva sociedad digital. Y es un escenario en el cual muchos de los que están aquí sentados se están formando, se están educando para empleos que todavía no existen. Y esta es una de las grandes diferencias que existe en el mundo y en el mundo de la educación con aquello que sucedía anteriormente. En el siglo pasado, una escuela estaba diseñada y por mucho tiempo estuvo diseñado para seguir formando a los mismos médicos, a los mismos abogados. Es decir, la escuela estaba diseñada para responder a las profesiones que en su momento se estaban necesitando en la sociedad. En este momento ya no es ese el caso. En este momento, la escuela, el colegio, el sistema educativo en general, se enfrenta al reto de formar a los profesionales de empleos, de trabajos que todavía no existen. Y creo que ese es un elemento fundamental. Para quienes tienen niños menores de 12 años, solo entender que el 65% de ellos y ellas que están en escuelas primarias están educándose para empleos que actualmente no existen. Entonces, la pregunta para los educadores y la pregunta para quienes nos educamos o quienes somos estudiantes en un sistema educativo es ¿qué tipo de competencias y qué tipo de habilidades debemos desarrollar o requerimos desarrollar para enfrentarnos a ese que es un futuro incierto, a un futuro en donde los empleos, los trabajos, las tecnologías evolucionan a tal velocidad que no es posible sostenerlo en el tiempo? Y ese es uno de los retos que tiene también la academia, las universidades, la formación de profesionales para enfrentar estos nuevos desafíos tecnológicos. Entonces, desde ahí, Fundación Telefónica, bajo la visión de conectar a las personas y comunidades con estas oportunidades del área digital, nos impulsa a buscar formas en las cuales estos retos que he comentado puedan ser acogidos, puedan ser abrazados desde una mirada de transformación de la sociedad y de un desarrollo sostenible y un desarrollo inclusivo. Para eso nosotros tenemos 3 pilares, que es explorar, educar y movilizar a partir de la tecnología los cambios que requieren nuestras sociedades. Nosotros en ese contexto pensamos que es absolutamente importante que todo lo que se realiza en términos de innovación social tenga un centro en las personas, un centro en el ser humano. Y por eso tenemos unos principios y unas contribuciones desde las cuales hacemos estas innovaciones sociales a partir de la incorporación de la tecnología, de integridad, de derechos humanos, de desarrollo de la sociedad, de colaboración. Tengo el mismo problema con las diapositivas. De colaboración y de incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto del trabajo que se está realizando en la fundación. ¿Cómo hacemos que esto suceda? A través de 5 ejes, de 5 programas que interactúan. Un programa que trabaja con niños en edad escolar, un programa que está vinculado con jóvenes que están desarrollando sus habilidades y competencias para la nueva empleabilidad, un espacio desde donde trabajamos la difusión del conocimiento, la tecnología para la cultura digital, y un espacio de innovación social. Y cómo acompañamos, como en este caso, a las diferentes audiencias y a los diferentes públicos a entender las formas en las que la tecnología puede ser un habilitador y un canal de desarrollo social. Yo quiero en esta tarde compartir 2 innovaciones sociales de la Fundación Telefónica. El primero es el programa Profuturo, un programa global que está presente en 48 países, que tiene como misión al 2030 incorporar a 30 millones de niños y niñas en situación de vulnerabilidad con programas de educación digital. En el país, este programa está desplegado en las 24 provincias. Desde el año 2018 estamos atendiendo a más de 2 millones de niños y niñas que usan de forma interactiva recursos educativos digitales,
conectando a más de 1.130 escuelas en el país y formando en competencias y habilidades digitales a cerca de 95,000 docentes de todos los niveles educativos. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que este es un elemento que debemos trabajar? Porque si bien hemos incorporado un concepto y lo usamos habitualmente y hablamos de los nativos digitales, el ser nativo digital lo único que está mencionando es que hemos nacido en un momento en el que la tecnología ya está presente, pero no responde a la competencia que requerimos tener los seres humanos para el manejo responsable de esa tecnología. Y por eso nosotros hablamos no de nativos digitales, sino de ciudadanos digitales, entendiendo que una ciudadanía incluye unas competencias digitales, es decir, que tenga la habilidad y la destreza para manejar esa tecnología. Entonces, este programa ProFuturo, al incorporar la tecnología, lo que promueve son varias cosas. El primero, entender cuáles son las competencias que requiere un docente en la era digital. Y ya lo mencionaron los colegas anteriormente, estos retos que han tenido los profesores en general a partir de la pandemia para la incorporación o para la comprensión de cómo la tecnología digital puede ser un habilitador de desarrollo. Entonces nosotros hemos generado un marco de competencias digitales docentes y con el uso de tecnología de Big Data e inteligencia artificial tenemos ahora habilitado una herramienta de autodiagnóstico de competencias de docentes que genera esto, que cada persona puede de manera interactiva hacer uso de la tecnología para identificar cuáles son sus competencias en este momento y qué requiere para mejorarlas. Esta herramienta de inteligencia artificial lo que genera es un recomendador que le dice a un docente cómo puede generar un itinerario para mejorar sus competencias, para desarrollarlas, para fortalecerlas, cuáles pueden ser las alternativas de formación de manera personalizada que le permiten hacer ese desarrollo y luego cómo se puede conectar con plataformas como la que ofrece ProFuturo, en el caso nuestro, para desarrollar estas competencias a través de itinerarios formativos. ¿Desde dónde parte esto para nosotros en el contexto de la educación? De aquello que Montessori menciona, que para que un aprendizaje sea significativo tiene que tener dos características importantes. Tiene que ser interactivo y tiene que ser personalizado ese aprendizaje. Entonces, la tecnología digital ofrece la posibilidad de generar estos dos elementos, una interacción y una personalización del aprendizaje, porque algo que tenemos claro desde el ejercicio que llevamos adelante es que la diferencia entre el esquema tradicional de educación y el esquema de incorporación de la tecnología digital en la educación facilita que los aprendizajes puedan ser personalizados, que cada persona pueda seguir su propio itinerario de formación en respuesta a las necesidades de competencias y habilidades que requiere desarrollar. Cuando nosotros hablamos de la incorporación de la tecnología en educación, no estamos hablando de las clases virtuales. Estamos hablando de elementos como los que he mencionado anteriormente, el uso de Big Data, el uso de inteligencia artificial, el uso de plataformas de formación sincrónicas o asincrónicas, el uso de recursos educativos digitales interactivos que puedan a través de gamificación, a través de retos, a través de varias alternativas, facilitar que el aprendizaje pueda ser un aprendizaje dinámico. Entonces, nosotros nos hemos movido de desarrollar estas competencias porque creemos que es fundamental primero que suceda esto tanto en los docentes como en los estudiantes, para que podamos hacer un uso adecuado, un uso responsable de la tecnología, a que podamos en un segundo momento crear nuestros propios contenidos educativos digitales, que sean contextualizados al entorno en el que estamos trabajando, ¿no es cierto? En muchos de los espacios, especialmente de educación general, se habla de los currículos contextualizados. Entonces, la tecnología puede facilitar, puede acompañar el desarrollo de esos aprendizajes contextualizados. Nos puede permitir, en contextos de educación intercultural, generar contenidos propios que están generados, realizados a partir de las experiencias, de las cosmovisiones propias de las comunidades para que esto suceda. Y en este sentido, nosotros tenemos un primer aporte para las instituciones educativas, una plataforma de recursos educativos que están fundamentalmente promoviendo
las competencias de STEM, las competencias de ciencias, matemáticas, tecnología, etcétera. Es un contenido de 1,800 horas de recursos educativos que están curados, en este caso por el Ministerio de Educación, que son compatibles con la currícula escolar, pero también es una plataforma que facilita que los docentes del país puedan incorporar sus propios recursos y compartir estos recursos educativos con otros docentes que están enfrentando los mismos retos en educación. De ahí que hemos pasado también a desarrollar un ejercicio de pensar qué pasa en estos entornos en donde las tecnologías están ausentes, donde no hay conectividad, donde hay carencia de equipos y recursos como una tablet o un computador, y diseñamos recursos y soluciones tecnológicas para estos entornos vulnerables. Nosotros acompañamos a 180 escuelas en el país que están en la zona de frontera, que están en Galápagos, en donde la conectividad es un reto, en la Amazonía, para que usen recursos educativos digitales en estos entornos, incluso en espacios en donde no tienen acceso a electricidad. La solución tecnológica está diseñada para responder estas necesidades. ¿Por qué? Porque las personas en todos sus espacios y contextos requieren desarrollar una competencia y la competencia se desarrolla en la práctica. Entonces no podemos esperar a que una persona decida migrar de su espacio habitual para poder acceder a la tecnología, sino que en el caso de que esa migración se diera, pueda ya tener una competencia, pueda haber desarrollado un aprendizaje significativo desde su mismo entorno, desde su mismo espacio. Y estamos haciendo diseños, entonces, que van respondiendo a todos estos desafíos, con el uso de plataformas, con la creación de redes locales, con el uso de alternativas de módulos fuera de línea que permitan generar este tipo de interacciones. Vemos que la tecnología también puede apoyar, entonces, a partir de estas interacciones, y como ya mencionaron inicialmente los colegas, en esta recolección de datos, que en el caso nuestro están basados en unos acuerdos de confidencialidad, en unos permisos de uso de datos de los usuarios, que nos permitan tomar decisiones y que podamos, a partir del ingreso de datos en la tecnología, tomar decisiones basadas en evidencia. Que podamos, entonces, estos registros multiniveles también utilizarlos para estos fines y objetivos. En el caso de Profuturo, por ejemplo, el docente que hace uso de la plataforma de los recursos educativos tiene en tiempo real la analítica de datos para saber cuáles son los estudiantes que tienen desafíos al completar los retos que se le planteó en la clase, y se puede generar recursos diferenciados dentro de la misma aula. Es decir, puedes utilizar, no sé, recursos de nivel 1, 2 o 3, dependiendo del nivel de competencia que tiene el estudiante, para que pueda ir desarrollando esta habilidad o competencia en función de su conocimiento particular, de su velocidad de aprendizaje, etcétera. Y esto permite también que a nivel del Ministerio de Educación se puedan ir tomando decisiones basadas en datos. ¿Dónde están concentrados docentes cuyas competencias digitales se encuentran en un nivel de exploración, es decir, en un nivel básico? ¿Cómo logramos a partir de eso en la política pública generar programas de formación que respondan a esas necesidades particulares, nuevamente en el ejercicio de desestandarizar y empezar a personalizar el acompañamiento y el desarrollo de la política pública de manera particular? Y en este momento, entonces, dos cosas que han sucedido desde este aporte que hace Profuturo en la política del país es, uno, acompañar el desarrollo de la agenda educativa digital, y dos, estar en este momento acompañando el proceso de desarrollo profesional de este nuevo plan de mejoramiento profesional docente y la incorporación de estas habilidades y competencias en relación a un marco que genera una referencia y que permite establecer cuál es el proceso. Entonces, este es un ejemplo de lo que la tecnología digital puede ser como un vehículo, como un habilitador de innovación social. Y el segundo es nuestro programa Conecta Empleo. Conecta Empleo es un programa de desarrollo de competencias y habilidades digitales para jóvenes a partir de los 16 años, porque queremos acompañar el desarrollo de las habilidades y las competencias para los empleos y los emprendimientos de innovación. Empleos del futuro, emprendimientos de innovación. Llevamos más de 79,000 jóvenes que están formándose en todo el país
en diferentes líneas, jóvenes que están completando su carrera universitaria y que necesitan de las competencias digitales como un complemento al aprendizaje que están teniendo en particular, jóvenes y emprendedores, hombres y mujeres en todo el país que requieren incorporar tecnología digital a sus emprendimientos, a sus ideas de negocio, a pequeñas y medianas empresas, etcétera. Elementos de formación para sectores específicos de la economía del país, como son la industria agroalimentaria, la industria de la construcción, la industria del transporte, la industria del turismo, en el cual acompañamos a quienes ya están trabajando en estas áreas a entender cómo tecnologías como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, como el blockchain, pueden ser habilitadores que les permitan ser más eficientes en el desarrollo de sus negocios o cómo pueden ser innovadores y competitivos en una industria en la que precisamente las tecnologías están generando mucha disrupción y están generando una competitividad importante para acercar los mercados a los usuarios finales. Y en este programa, las incorporaciones de tecnología que nosotros hemos hecho es, por un lado, con una herramienta, un mapa del empleo, que en este momento está contextualizado para la región de América Latina y que estamos junto al Ministerio de Trabajo desarrollando la versión propia para Ecuador de un mapa para el empleo, con un análisis prospectivo basado en Big Data, que nos permite saber con antelación cuáles van a ser los empleos que se están empezando a requerir, qué tipo de demanda de empleo va a tener el mercado, en dónde se está buscando esa mano de obra calificada y qué competencias requerirían estos nuevos profesionales para devolverle nuevamente a la sociedad una información que le permita a cada joven que está estudiando, a cada profesional, información respecto a cuáles son las competencias que debe desarrollar si quiere ser un programador. ¿Qué son las competencias que debería estar desarrollando si quiere ser un arquitecto de datos? Que si está en Guayaquil y en Guayaquil sabemos que en los próximos 3 años se van a requerir 1,500 posiciones de programadores y de front-end o de user experience, consultores de user experience. Entonces, ¿cómo logramos que en Guayaquil los jóvenes puedan empezar a desarrollar esas habilidades y competencias? Y junto con este dashboard de lo que está sucediendo en el empleo, lo que va a suceder en los próximos años, incorporamos también una herramienta que es un orientador de profesiones 4.0, en donde ustedes pueden entrar e interactúan con un chatbot conversacional basado en inteligencia artificial que les responde de manera particular las preguntas que usted tenga. ¿Qué es lo que está buscando como información? Y le da todas las respuestas que usted necesita, le genera un perfil de usuario, le da una orientación hacia dónde están los portales de formación gratuita que usted puede tener a disposición para hacer posible esta formación y enlazado con una herramienta similar a la del autodiagnóstico de docentes, en donde un joven puede entrar a identificar cuáles son sus competencias digitales esenciales y a partir de dónde puede empezar a hacer su formación. Que en este ámbito es súper necesario, súper importante, porque entramos al internet y encontramos, no sé, 50,000 cursos diferentes. ¿En dónde empiezo? ¿Cuál es el curso que se adapta mejor al nivel de competencia que tengo? Usando una herramienta como la de habilidades esenciales, cada persona puede generar de manera adecuada el mejor itinerario de formación para este proceso. Y esto se junta con lo que mencionaba anteriormente, estas plataformas como Conecta Empleo o como las iniciativas de formación más especializadas que tiene la Fundación Telefónica. La semana pasada cerramos una formación para consultores especializados en ciberseguridad. En 2 semanas abrimos una convocatoria para mujeres que quieran entrar a generar experiencias profesionales en temas como marketing digital. Tenemos formaciones especializadas en ciberseguridad y otras que van respondiendo a las necesidades que tiene el mercado y que en los casos de nuestro país la academia todavía no ha desarrollado alternativas de formación que puedan generar estos nuevos perfiles de salida de profesionales. Finalmente, creemos que la tecnología digital también puede ser un compañero en el proceso de desarrollo de estos espacios de mejora de la política pública. Como mencionaba
anteriormente con el Ministerio de Trabajo, el tener un mapa para el empleo va a poder acompañar a las industrias y a las universidades en identificar dónde debería desarrollarse una carrera profesional, dónde debería abrirse una industria, dónde debería generarse una adecuación de la legislación particular para poder responder a los retos de los empleos que se están desarrollando. Pero también para que podamos incorporar de manera sistemática las innovaciones que en el caso de la tecnología pueden aportarse para espacios como el desarrollo de emprendedores, para espacios en donde, como en los casos de Quito y Guayaquil, se están generando agendas de innovación y que están pensando en cómo la sociedad en su conjunto se puede mover. Este tipo de herramientas que están basadas en tecnologías digitales y que, como ven, en ningún momento estamos hablando del dispositivo como tal, permite evidentemente acompañar el desarrollo social de los países en general, de las sociedades en particular y de los individuos de manera mucho más concreta. Por tanto, cuando hablamos de innovaciones sociales, nosotros creemos que en la medida en la que la tecnología está centrada en el ser humano y facilita como un vehículo, como un habilitador, las conexiones, tenemos la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de personas, a reducir estos privilegios que, como bien lo mencionaban anteriormente los colegas, generan brechas y que nos permitan avanzar de manera mucho más inclusiva hacia una sociedad en donde todas las historias de todos y todas puedan contar. Y ahí yo quiero simplemente cerrar diciendo que es absolutamente importante acompañar especialmente a las niñas y a las jóvenes adolescentes en comprender y desarrollar vocaciones digitales, vocaciones en áreas de ciencia y tecnología, porque las brechas de género, los sesgos que pueden generarse en inteligencia artificial por ausencia de las personas, hombres y mujeres, las diversas formas en las cuales nosotros nos constituimos como seres humanos, pueden generar que elementos como la misma inteligencia artificial vaya replicando estos sesgos inconscientes que tenemos en la sociedad y que generan exclusión y que generan estigmatización en las personas. Así que yo les invito a que puedan encontrar los programas gratuitos que tiene la Fundación Telefónica en las redes sociales. Nos pueden encontrar como Fundación Telefónica Movistar Ecuador en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, o entrar en la página web de la fundación que es fundaciontelefónica.com.es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos todas las iniciativas que están llevando a cabo. Ahora nos acompaña Néstor Silverios, licenciado multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales, estudiante de maestría en Educación con mención en Pedagogías Sociocríticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y asistente de programas de Enchaifan. Esta tarde nos presenta la ponencia denominada Escalar el impacto a través de la innovación. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes con todas y todos. Bueno, uno empieza la ponencia pensando o llega acá pensando que más que nada vamos a estar viendo a los ponentes acá adelante, pero quería comenzar diciendo que nosotros estamos viendo también cómo interactúan ustedes y lo cómodas que están las sillas y también las conversaciones. Así que quisiera comenzar esta pequeña intervención pidiéndoles a todas las personas que se levanten, por favor. Oh, sí, es el lado docente que me queda. Ok, entonces vamos a respirar, vamos a inhalar. Inhalamos en 5, 4, 3, mantenemos y exhalamos. Ahora sacudan los brazos, sacudan las piernas.
Perfecto, ok, muchas gracias. Ya podemos tomar asiento. Espero que con ese pequeño break ya puedan escuchar mejor. Ok, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Néstor Silverio. Yo soy representante ahorita de Chalfont, Ecuador. Voy a hablarles sobre lo que es la escalabilidad y también el impacto económico, comunitario que nosotros estamos generando a través de nuestros programas, a través específicamente de una iniciativa llamada Niñez Segura y Protegida. Para ello les voy a estar comentando un poquito más que nada el inicio, ¿no? Sobre quiénes somos nosotros. Somos una organización de desarrollo internacional enfocada también en la niñez. Nosotros somos parte de lo que se llama la Alianza Chalfont, que agrupa a 11 organizaciones en diferentes países, en 60 países, llegando a 14 millones de niños, niñas, jóvenes y sus familias y comunidades. Hablamos en este aspecto también ahora referente al Ecuador. Nosotros estamos aquí presentes desde 1984 acompañando el crecimiento y desarrollo de miles de niñas, niños y adolescentes y sus familias y comunidades en la transición a sus diferentes etapas de vida. Como pueden ver, nosotros tenemos presencia en 5 provincias, en Carchi, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, y Cotopaxi, sí, comunidad, estamos en 574 comunidades y llegamos a 97.565 participantes. Es importante notar que nuestra forma de intervención no es directa, sino que nosotros llegamos directo a través de organizaciones comunitarias. Es decir, más que nada para asegurar lo que es la sostenibilidad. Nosotros no queremos llegar con una idea impuesta desde el exterior, sino más bien que sean las propias comunidades quienes sean las que lideren sus procesos. Dentro de esta forma de intervención, nosotros tenemos 4 modelos de programas. Nuestro primer programa es Creciendo Contigo, va desde los 0 a los 6 años. Aseguramos también la crianza positiva de los niños, la nutrición. Luego vamos a Niñez Segura y Protegida. Este es importante para que se vayan acordando. Este es de los 6 a los 14. Son ya en esta dinámica que estamos relacionadas a las instituciones educativas. Me Quiero, Me Cuido, especialmente para estudiantes como de alrededor de su edad, en temas de salud sexual reproductiva, y Pacto en temas de emprendimiento. Ahora, les voy a estar contando cómo es que la tecnología se empieza a relacionar a nuestros modelos de programas. Nosotros ya teníamos esta intervención desde antes de la pandemia. Sin embargo, con la pandemia lo que ocurrió fue que nuestra forma de intervención a través de las organizaciones comunitarias, que era presencial, llegábamos directamente también a las comunidades, a las personas con voluntarios, con docentes, ya no se podía dar por el mismo hecho de la pandemia. Y como también yo lo había planteado en otras ponencias, la pandemia representó una oportunidad para tratar la tecnología y ver cómo podemos repotenciar esta forma de intervención. Entonces, aquí nosotros con Niñez Segura y Protegida lo que queremos es crear unos entornos amigables y seguros para la niñez y la adolescencia. Es decir, evitar las circunstancias de acoso, de violación de derechos, y lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, y ahora les voy a comentar, pero hasta el 2022, para tener un poco en mente cómo ha sido nuestra intervención, hemos llegado a 77.540 niñas y niños de edades de 6 a los 14 y alrededor de 20.736 adultos. Ok. Para hablarles sobre esta intervención, lo que voy a hacer es dividirla en 6 diferentes pasos en lo que nosotros llamamos, utilizando una metodología ágil que se llama el diseño centrado en las personas. Esto también es parte de nuestro proceso de innovación. Esta es la innovación que les voy a estar comentando el día de hoy. Es una propuesta, una iniciativa en conjunto con Fundación Telefónica Movistar Ecuador, que aquí también está Javier, que ya nos estuvo comentando anteriormente, enmarcada en el proyecto, en el programa Profuturo.
Entonces, ahora les voy a dividir justamente el proceso en los 6 pasos. Primero vamos a hablar sobre planificar, cuando nosotros entendemos cuáles son los supuestos y las hipótesis que tenemos. Luego el aprendizaje, los hallazgos y las observaciones que hemos realizado, por ejemplo, en nuestro estudio de campo o en nuestro caso de estudio. Luego la co-creación, un análisis y diseño que podemos hacer para potenciar o crear una propuesta. Un testeo como cuarto punto en el que hablamos ya de conceptos y prototipos. En el quinto, una medición, llegamos a soluciones y estrategias, y finalmente el sexto punto como escalamiento, un planteamiento de estrategias que podemos hacer para que esta propuesta sea mucho más llamativa y que pueda llegar a más personas. Muy bien, entonces respecto a la primera parte, planificar, nosotros partimos de supuestos e hipótesis. Ahora, nuestro caso de estudio es la implementación del modelo programático Niñez Segura y Protegida, que como les había comentado, antes de la pandemia nosotros lo dábamos de manera presencial. Es decir, nosotros tenemos ya todo un bagaje, una teoría sobre cómo podemos construir ambientes amigables y seguros, y lo que hacíamos era llegar a la comunidad y la comunidad se capacitaba en estos temas y los podía replicar. Sin embargo, entendida las circunstancias, nosotros queríamos aprovechar el aprendizaje que teníamos para buscar a través de la tecnología una forma de llegar a más personas. Recuerdan que nosotros también teníamos intervención en las 5 provincias del país. Ahora, si es que nosotros estamos hablando de escalabilidad, estamos pensando también en ir más allá a todas las provincias a nivel nacional y también a otros países. Como un sueño o como propuesta que nosotros teníamos era crear un entorno, un ecosistema pedagógico digital en el cual nosotros podamos integrar toda la información que nosotros habíamos recibido también de la implementación del modelo programático y luego también plasmarlo, digitalizarlo para que sea mucho más asequible y accesible a todas las personas. Nosotros, como les comentaba, con esta idea, nosotros tendríamos una forma, por ejemplo, de llegar a través de diferentes encuestas de capacitación docente para que los docentes sepan si es que en realidad están en capacidad para topar estos temas de niñez segura y protegida. O si es que nosotros también podemos ofrecerles un juego, un aplicativo gamificado a todas las personas, a los niños y a las niñas, a los padres, para que puedan tratar estos temas de forma de preguntas. Luego en la parte del aprendizaje nosotros hicimos hallazgos y observaciones y aquí es muy importante también integrar el conocimiento desde territorio. Como les había planteado anteriormente, nosotros como organización queremos evitar estas lógicas también asistencialistas en las que llegamos y queremos imponer un modelo, digamos, de desarrollo. Más bien queremos tener un diálogo con las comunidades en las cuales nos vayan aportando también el aprendizaje. Nuestros socios locales, como les comentaba, tenemos 5 diferentes intervenciones en 5 diferentes provincias. Ellos también nos ayudaron a revisar el material, además de que ellos participaron en su construcción. Luego hicimos focus groups con un objetivo específico para tratar y que nos vayan retroalimentando de qué es lo que podríamos hacer mejor, cómo podríamos digitalizar la entrega del modelo programático. Tuvimos entrevistas a participantes, estoy entendiendo como docentes, padres de familia y estudiantes. Y también finalmente hablamos sobre la atención y la reflexión sobre el contexto. De nuevo, no es lo mismo tener una intervención comunitaria aquí en Pichincha al norte de Pichincha o como tenerla en Carchi, porque los contextos, tanto en diferentes, así sea en temas de ruralidad, urbanidad, son diferentes en cada una de las provincias y eso también se traduce a nivel nacional y a nivel de la región. Luego, en la etapa de co-creación, nosotros estuvimos trabajando el tema de desafíos y oportunidades. Hicimos un brainstorming, una lluvia de ideas de cómo nosotros podríamos tratar respecto a estas diferentes posibilidades, ¿no? Y encontramos una solución que funcione. Nuestra propuesta fue que funcione tanto online como offline, que pueda funcionar con el internet, que funcione también en, digamos, el contexto en territorio que tal vez no tengan acceso a internet,
y adaptamos nuestro modelo programático de intervención para reducirlo y que pueda también traducirse a una forma más amigable para las personas que vayan leyendo. Y nuestro producto mínimo viable fue un aplicativo y un ecosistema pedagógico digital. Ahora les voy a comentar rápidamente el tema del aplicativo. Solo para considerar cuánto tiempo. 3 minutos. Perfecto, 3 minutos. Vamos rápido. En el aplicativo nosotros hablamos sobre lo que es un juego en un tren. Entonces, como ustedes podrán observar aquí en el video, el estudiante, el padre de familia, lo que va a hacer es entrar a este juego, va a empezar a integrarse a la narrativa en la que están viajando en un viaje de tren y van a entrar en diferentes juegos, en diferentes preguntas. Es un aprendizaje basado en preguntas en las cuales les vamos a estar preguntando, por ejemplo, ¿qué es lo que constituye una situación de violencia, una situación de riesgo? ¿Qué es lo que pueden hacer como para reconocer una característica de una familia saludable, una relación familiar saludable? Y esta es un poco la idea en general. Voy más rápido acá. El ecosistema, lo que nosotros estábamos pensando es cómo podemos darle esta facilidad a los docentes y a los estudiantes y a los padres de familia. Entonces lo que hicimos fue meter todas nuestras sesiones en línea en una página en donde tenemos tanto infografías de la temática, por ejemplo, cómo reconocer nuestras emociones. Luego podemos pasar también a lo que es una historia, un radioteatro que está pensado en un podcast en la que ustedes podrían escuchar lo que van las circunstancias y cómo también eso puede ayudar al aprendizaje. Y finalmente, una planificación de clase que está muy detallada para que los docentes puedan llevar esto y adaptarlo a sus diferentes contextos. Como les comentaba, estas son las características del ecosistema pedagógico digital con las planificaciones, los recursos digitales y como parte del aplicativo de sensibilización. Como parte del testeo hicimos también algunas formas de experimentos sociales en los micro testeos, también micropilotajes, utilizando una metodología que se llama Learn Simple y Learn Smart, que ustedes van a poder observar acá, en la que igual partimos de supuestos, partimos de planificaciones, cuál es la data que nosotros queremos reunir y la vamos también traduciendo a través de diferentes experimentos, como por ejemplo una clase guiada o tal vez una entrevista. Y así podríamos tener, por ejemplo, un desarrollo de un storyboard. ¿Cómo es el viaje que el usuario tiene que pasar para dentro del ecosistema, dentro del aplicativo? El experimento de usabilidad también y una proyección financiera. Y finalmente, como parte del escalamiento, lo que nosotros pensamos es, por ejemplo, firmamos un memorándum de entendimiento con Fundación Telefónica Movistar para que esto también sea una oportunidad para ambas instituciones para llegar a más personas a través, por ejemplo, del programa Profuturo y desde nuestro lado también estas intervenciones. Y luego búsqueda de otros países. Nuestro enfoque, por ejemplo, actualmente es buscar la intervención desde Chalfont, Bolivia. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Néstor, por acompañarnos hoy y por compartirnos todas las iniciativas que están teniendo desde Chalfont. Finalmente, damos la bienvenida a Lilian Yepes, representante y auditora en Ecuador para Basura Cero Global, directora en Ecuador de Economía del Bien Común, consultora para el programa Ecuador Carbono Cero y Economía Circular para Carbono Neutro. CEO de Soy Responsable en Kruger, Ecuador. En esta ocasión nos acompaña con su ponencia llamando Construyendo Futuro Responsable. Sí. Chicos, les digo que no se vayan porque les tengo un regalo. Me demoro 5 minutos. Ok, bueno, nosotros trabajamos en innovación social y somos Kruger Corp. No sé si nos han escuchado, pero somos la empresa en Ecuador que está cambiando al mundo. Les quiero preguntar en su vida diaria, ¿qué hacen en innovación? Me imagino que creen en algo, en Dios o en algo. ¿Y cómo se comunican? Me imagino que a través de sus celulares les llega un montón de fluyamos y deja que pase el futuro y ponte una meta, ¿no es cierto?
Y cuando ustedes están pensando en qué trabajo van a conseguir, también tienen que tener la innovación, porque ustedes sabrán que ya tenemos el metaverso. ¿Saben cuántos de ustedes ya existen consultorios de abogados en el metaverso? ¿Y cuánto cuesta una consulta con un abogado en el metaverso? ¿Y cuánto cuesta el haber diseñado un despacho en un metaverso? Casi $1 millón. Les pregunto a ustedes, ¿quién quiere estar en innovación? ¿Quién quiere hacer tecnología? Yo pasé ya hace rato el medio siglo, pero les aseguro que todos los días me sorprendo de las cosas que aparecen en el internet. Si es para alimentación, ¿verdad? Si es para conseguir novia. ¿Quién ha conseguido novia por internet? Bueno, nosotros realmente creemos que el ser humano es el único que nació con innovación. ¿Por qué? Porque si se fijan, nosotros tenemos nuestros ojos hacia adelante. No hay manera de que regresemos a ver atrás. No hay manera. Todo está hacia adelante. Y va a una velocidad impresionante. Yo les admiro a ustedes, porque en realidad cuando nosotros éramos pequeños, las cosas iban pasando de a poquito, ¿no? De a poquito. Pero la velocidad con la que ustedes tienen que actuar es impresionante. La tecnología les llega a ustedes por todas partes. Pero la tecnología también puede ser buena, claro, siempre, porque nos incluye. Pero ¿saben cuántas comunidades han sido excluidas por la tecnología y la innovación? Muchísimas. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí? Ustedes son el futuro. Ustedes son los que justamente van a lograr que todas las personas estemos involucradas en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas diferentes. Todos los días diferente, todos los días cambiamos. Ustedes ven que los animales más o menos se adaptan, ¿no? Los dinosaurios desaparecieron porque eran muy grandes. En cambio que las cucarachas, ¿cuánto han logrado sobrevivir? Porque se adaptaron. Eso es innovar. Yo les vengo a contar de algunas plataformas súper interesantes y les tengo regalos. Entonces, ustedes tienen una idea cómo podría pasar que viene una ONG y les enseña a las comunidades a hacer productos. Y son productos súper lindos y súper bonitos. ¿Y ustedes les conocen? ¿Hay manera de que compren los productos que hacen las personas en el Oriente? ¿Los productos que han hecho las personas en Esmeraldas? No, ¿verdad? Ni siquiera vamos a verles. Bueno, les tengo una sorpresa. La innovación ha logrado que tengamos una plataforma que esté en sus manos y que van a poder comprar y les va a llegar directamente hacia sus casas, con medición de huella, con blockchain, para que sepan quién lo hizo. Ustedes van a poder, cuando les llegue el artículo, van a poder ver exactamente quién hizo esta pulsera, o quién cosió, o de dónde salió el agua, o cuánto ganado tuvieron que ustedes tener que utilizar para tomar 1 litro de leche. ¿Qué toman? ¿El Ordeño, Nestlé, Vitaleche? ¿Cuál? ¿Rey Leche? Bueno, pues la tecnología les va a obligar. Y sí saben que cuando ustedes vayan a las oficinas, saben que les tenemos mucho miedo cuando ustedes entren a nuestros trabajos, porque ustedes tienen una atención de 3 minutos. Si yo no estoy aquí haciéndoles jugar, ustedes se despistan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen demasiada información. Y eso sí es algo que les quiero llamar la atención. Necesitan tener el criterio para saber qué coger y qué no. Y ustedes tienen que saber qué es verdad y qué no. Esa es una dificultad que tienen. A nosotros en realidad sí nos llegaba la información ya cuando pasaron meses tal vez. Ustedes lo tienen al minuto. Otra cosa que les pasa son sus relaciones, ¿verdad? Cuando yo terminaba con mi novio, terminé con muchos. No los volví a ver. No me enteraba de lo que pasó con sus vidas. ¿Qué pasa con la vida de ustedes? Van a tener que seguir viéndolo en el Facebook, ¿verdad? Y en el Instagram. ¿Verdad? Eso también es lo que está haciendo la tecnología con nuestras vidas. Y finalmente, sí, como nos decían aquí, es importante que la tecnología sirva para lo que nosotros queremos hacer. Y yo les quiero preguntar, al azar, para que se ganen, ¿qué vas a hacer tú con la tecnología para cambiar el mundo y hacer un mundo mejor? Porque tú eres el único que va a cambiar. Aportando para la seguridad de las personas ¿Cómo la seguridad? y con todo o sea, con lo que pasa en el país y la inseguridad y los robos que hay. ¿Vas a crear un sistema para la seguridad? Muy bien, ten $5.
Vas a entrar en esa plataforma, vas a hacer tu primera compra y luego a esa tarjeta la vas a sembrar. Oigan bien, esa tarjeta la vas a sembrar y va a ser una plantita, que en 5 días sabrás qué plantita es. Muy bien, vamos a preguntar por aquí. A ver, ¿usted cómo va a cambiar el mundo con la tecnología? Cambiar el mundo mediante la tecnología, lo que respecta a la gente más necesitada, en este caso la discapacidad, con la aplicación de software y conjuntamente con personas que puedan involucrarse en equipo para poder lograrlo. Le damos. En esta plataforma que yo les estoy enseñando van a encontrar una bicicleta hecha en Ecuador con 300 botellas plásticas. Porque todo el mundo nos dice que el plástico es malo, pero el plástico no es el malo. El malo es las empresas que sacan el plástico y nos hacen responsable. Y los malos somos nosotros que no hacemos algo con el plástico. Imagínense en la pandemia si no teníamos el plástico para poder tener todas las vacunas y todos los transportes y demás. ¿Qué pasaba? El plástico no es malo. El malo somos nosotros que no lo sabemos usar. A ver, ¿quién quería levantar la mano y contarnos qué va a hacer con la tecnología? Yo con la tecnología también podría crear un programa en el cual pudiese ver las necesidades de las personas según podría ser su escasez o cualquier cosa para poder ayudar por mediante donaciones o cualquier cosa. Muy bien. Así es, como les decía, entonces en nuestra vida también tenemos temas de salud, ¿verdad? Ustedes saben que en Kruger, por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que se llama Kruger Energy. Y en esta, ustedes van a poder encontrar que hacemos plantas de tratamiento y plantas solares hechas de residuos. ¿A quién le encantaría poder trabajar en una empresa así? A ver, levante la mano. A ver, aquí. Entonces, ¿tú cómo quieres cambiar la tecnología? Bueno, yo tengo certificación Google UX Design y, y, y bueno, a mí me interesa mucho la parte del mental health, entonces me interesa crear algunas plataformas para ayudar a la gente a manejar los hábitos que propician sentirse mejor. Muy bien, estamos a la espera de esa plataforma, ¿verdad? Bueno, y seguimos viendo qué más hay en la vida. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros trabajamos con el equipo de fútbol Norteamérica. ¿Quién le ha oído al Norteamérica? Es el primer equipo de fútbol que existe en el Ecuador. Y es de donde salen los futbolistas para todo lo demás. Y saben que estamos desarrollando un metaverso para que puedan ver a ese equipo de fútbol en línea desde su casa. Bueno, entonces levante aquí la mano y me cuenta, ¿tú qué harías con la tecnología? ¿Qué te gustaría que la tecnología haga en tu vida? ¿Qué cambiaría? Cambiaría mi vida la tecnología, pues sí, cambiaría muchas cosas, como que es que no sé cómo explicarte o cómo decirte que cambiaría, porque ya cambió, ¿sabes? ¿Cómo te cambió a ti la tecnología? Todo, o sea, ahora ya no te mandan cartas sino un WhatsApp. Ah, es verdad, ten ahí. Sí, ¿verdad? Yo le oía que decía que en nuestros tiempos guardábamos las fotos. Hay una canción súper buena que dice, yo quemaré tus cartas. Y es muy buena, pero ahora solo tenemos que poner delete y se van todos los WhatsApps. ¿Verdad? Muy bien. Les voy a hacer otra pregunta. Ah, acá arriba. Muy bien. ¿Qué otra parte en la vida nosotros tenemos es también ser papás? ¿Cómo la tecnología podría ayudarnos a ser mejores papás? A ver, aquí. Ya con las aplicaciones que van a estar creando ellos, ahí me daría conocimiento de los que ya pasaron, o sea, digamos, los padres que ya tienen conocimiento, ellos van diciendo ahí en esas páginas y yo sabiendo, ya preparándome para lo que ya venga en el futuro. Muy bien. La tecnología nos permite estar interconectados y aprender de otros. Entonces, eso también es muy importante. Y les voy a preguntar, ¿saben ustedes que, por ejemplo, sí estamos desarrollando una manera en la cual ya no van a tener que ir al médico?
sino que simplemente la información va a estar toda registrada en un blockchain a través de que todo esté encriptado. A ver, por acá, ¿cómo harías tú para que cambie la salud, la tecnología? ¿Cómo harías que la tecnología mejore tu salud? Mira que hay un montón. A ver. Mientras tú piensas, muy bien. Si vieron que esta pandemia pero en esta pandemia, pásale por favor la tarjeta. Perdón. Y esto es lo que nos pasa. Alguien va a venir a nuestra casa y nos va a preguntar y no somos capaces de responder con la rapidez, entonces pasa y pasa, ¿verdad? Entonces la tecnología sí nos permite tener esa rapidez. ¿Qué más pasa en nuestra vida? Entonces ya les contaba del tema del trabajo. ¿Y qué pasa con la economía? ¿Cómo están haciendo sus compras? ¿Están haciendo a través de cómo compran? ¿Van con dinero o utilizan aplicaciones? ¿Cómo? A ver, me voy allá arriba porque a ti ya te di. Me voy allá arriba a ver. A ver. Es que tú dices que con la tecnología ya no puedes ir al doctor, pero o sea, no es lo mismo que te vea un especialista a que te vea una máquina. Sí, no es lo mismo, pero te ahorra tiempo y seguramente te salvará la vida si estabas muy lejos y no, por ejemplo, nosotros trabajamos en el Valle de Intac y realmente poderles atender a ellos a través de la distancia ha salvado vidas. A ver, cuéntame. Por medio de transacciones bancarias y por medio de tarjetas, todo por medio de tarjetas. Muy bien. Entonces, chicos, como ustedes ven, hay un montón de profesiones que ustedes van a necesitar utilizar la tecnología y todo lo que nos han estado contando aquí, por ejemplo, de Mobi. ¿Le oyeron todos los cursos maravillosos que ellos les pueden dar para desarrollar webs? No se necesita ser ingeniero, créanme. Es mejor que ustedes también apliquen para tecnologías, porque con tecnología ustedes van a poder desarrollar muchas herramientas. Les cuento de otra, por ejemplo, que tenemos. Esta se llama Oxify. Y con esta, nosotros vamos a suponer que ustedes si quieren comer un camperito o un Kentucky, ustedes van a poder entrar y ver, como les decía, de dónde vino ese pollito, qué comió, de dónde vino ese grano, qué veterinario le atendió. Van a poder ver en qué caja vino y si esa caja es de madera certificada o no. Ustedes saben que uno de los problemas que tenemos es la deforestación, porque somos tantos seres humanos, pero tantos seres humanos que cada vez necesitamos seguir deforestando para poder hacer la producción, para que finalmente lleguen esas cosas a nuestras casas y estén en la alacena y se pudran. ¿Cuántos de ustedes realmente cuando van al supermercado compran solo lo necesario? ¿O solo porque el carrito del supermercado es más grande? Ustedes deciden poner más cosas porque se ve mal tener poquitas cosas. Les voy a hacer una pregunta más, ¿verdad? Nosotros ya estamos hablando entonces de que la tecnología sirve en el trabajo, sirve en todo. ¿Cómo serviría la tecnología en el amor? Ah, ahora sí, vamos a ver. Ya, la tecnología en el amor serviría como las aplicaciones de Tinder que van, digamos, por tus fotos, por tu belleza, y por eso mismo. Y digamos, sus algoritmos y sus gustos. Experiencia, loco, experiencia. Muy bien, chicos. Entonces yo les voy a liberar porque sé que ya todos están muy cansaditos. Pero creo que los que estaban aquí, los adultos, no les hemos hecho hablar, ¿no es cierto? Entonces preguntémosles a ellos, ¿cómo la tecnología les ha cambiado la vida? A ver. Bueno, la tecnología, el gran impacto más que
cualquier otra cosa fue en la pandemia, tanto a mí y a la industria como tal, porque a nivel educativo hizo que se digitalizara en gran paso y a nivel de la industria hizo que se creara se acelerara el proceso del e-commerce, se acelerara el proceso de administración basado en inteligencia artificial y que las empresas en general tuvieran sus procesos de forma más automatizada con la tecnología. Muy bien, muchas gracias, chicos. Les libero y como les digo, solamente piensen que la tecnología también sirve para hacer economía circular. Muchos de los zapatos que usan los Venus son hechos de 95% de zapatos reciclados. Gracias.